Detrás de los tratos millonarios y las bramas de Corey y Chumley, la casa de empeños Gold and Silver esconde una realidad mucho más cruda. Aquí, en el desierto de Las Vegas, la codicia y el engaño acechan constantemente y la familia Harrison no siempre sale victoriosa. Enfrentamientos feroces, estafas sofisticadas e incluso amenazas de violencia han permanecido ocultos a las cámaras. Esta es la historia de las veces que tuvieron que pagar un precio muy alto. Soy Danilo, y la confianza es la mercancía más cara de Las Vegas. Rick Harrison podía detectar falsificaciones a kilómetros de distancia. Al menos esa era la leyenda que millones de espectadores del programa aún creían. Su ojo, forjado durante décadas en el oficio, se había convertido en un símbolo, capaz de discernir las diferencias más sutiles entre un Rolex auténtico y una réplica barata con solo un vistazo. Pero incluso los maestros tienen días malos. Una verdad que se reveló dolorosamente en el episodio sobre los infames grilletes de Wells Fargo. Todo comenzó cuando un cliente de aspecto peculiar entró en la tienda, trayendo consigo lo que describió como una auténtica reliquia del salvaje oeste. Se trataba de un par de grilletes con bola y cadena, supuestamente utilizados por la compañía Wells Fargo para transportar prisioneros peligrosos en la década de 1870. Lo más impresionante era que venían en su caja de madera original, con el logo de Wells Fargo finamente grabado y una placa metálica que indicaba un número de serie. Esto es parte de la historia de Estados Unidos, afirmó el vendedor con un marcado acento tejano. Mi bisabuelo fue un agente de seguridad de Wells Fargo y estos eran sus grilletes oficiales. Rick, como de costumbre, examinó el objeto meticulosamente. Prestó especial atención a la cadena, al mecanismo de cierre y a la pátina del metal. Casi de inmediato, las alarmas resonaron en su cabeza. Estos grilletes no son antiguos, declaró con confianza. El tipo de soldadura de esta cadena es una técnica moderna, y el mecanismo de cierre utiliza un diseño que no existía en la década de 1870. El cliente, aunque visiblemente decepcionado, no discutió y asintió comprensivamente. Pero entonces Rick cometió un error fatal, uno que rara vez cometía. Decidió comprar la caja por $450, asumiendo que al menos era auténtica y tendría valor para los coleccionistas de recuerdos del salvaje oeste. La caja parece de la época, se dijo Rick, y los coleccionistas de Wells Fargo pagarían un buen precio por ella, incluso sin los grilletes. Normalmente, Rick habría llamado a un experto antes de cerrar un trato, pero ese día estaba excepcionalmente ocupado, y la suma no era lo suficientemente grande como para retrasar la producción. Así que rápidamente cerró el trato y guardó la caja para una evaluación más detallada posterior. 2 semanas después, cuando el experto en antigüedades del salvaje oeste pudo finalmente examinar el objeto, su veredicto fue implacable. Esto es una pieza completamente fabricada. No solo los grilletes eran modernos, sino que la caja también era una fabricación contemporánea, hábilmente envejecida con técnicas que podían engañar a la mayoría, pero no a un verdadero experto. El logo de Wells Fargo había sido copiado de imágenes modernas y la placa de metal utilizaba un tipo de latón que no se usaba en ese periodo. En resumen, todo, desde los grilletes hasta la caja, era tan falso como un billete de $3. Richard Oldman Harrison, nunca conocido por su delicadeza o diplomacia, le dio a Rick una reprimenda tan legendaria que casi podría considerarse abuso verbal en algunos estados. 30 años en este negocio y caes en una trampa tan vieja como esta, gruñó el patriarca. Deberías entregarme las llaves de la tienda y volver cuando recuerdes lo que te he enseñado. Rick, quien normalmente mantenía la compostura, se sintió profundamente avergonzado. No fue por la pérdida de los $450, la tienda manejaba pérdidas mucho mayores con regularidad, sino por ignorar su propio mantra, consultar siempre a un experto. Esta caída no fue solo una pequeña pérdida financiera, fue una grieta en el orgulloso escudo de un experto de primer nivel, un amargo recordatorio de que, en el mundo de las falsificaciones, la confianza excesiva es el mayor enemigo. La mitología griega siempre ha fascinado a coleccionistas y amantes de la historia antigua. El arte clásico, con sus figuras heroicas y proporciones perfectas, representa un segmento valioso en el mercado de las antigüedades. Así, cuando un cliente entró con una estatua de Perseo supuestamente original de 1888, creada por un célebre escultor francés, Rick no pudo ocultar su interés inicial. La estatua, de unos 60 centímetros de altura, representaba al héroe griego sosteniendo la cabeza de Medusa, estaba fundida en bronce y presentaba las características de la escultura europea del siglo XIX. A primera vista, parecía auténtica. El cliente, un hombre con un traje caro que se presentó como profesor universitario especializado en arte clásico, ofreció $5,000 por la estatua,
afirmando poseer documentación que probaba su procedencia de una fundición parisina. Mi abuelo la trajo de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, explicó con un aire de superioridad académica que inmediatamente puso en alerta a Rick. Ha estado en mi familia desde entonces. Rick, siempre cauto pero evidentemente atraído, comenzó su familiar proceso de inspección. Primero, admiró la maestría artística, luego verificó el peso y finalmente, con su lupa en mano, buscó marcas del fabricante o sellos de la fundición. El problema comenzó cuando Rick detectó detalles sospechosos que no encajaban con la historia. Las grietas en la superficie no correspondían al desgaste natural que una obra de esa edad debería tener. Parecían haber sido creadas artificialmente para simular antigüedad. La textura del metal bajo la pátina revelaba rastros de herramientas modernas, y el golpe de gracia, discretamente oculto bajo la base, fue un pequeño sello que decía Made in USA, en una pieza supuestamente francesa de finales del siglo XIX. Lo siento, pero esto no es auténtico, dijo Rick con su característica firmeza. Es una réplica moderna, probablemente de los años 60 o 70. Para sorpresa de todos, el cliente no aceptó la verdad. Su rostro cambió instantáneamente mientras su voz subía varios tonos. ¿Cómo se atreve? ¿Sabe quién soy? Soy profesor de arte clásico. He estudiado estas obras toda mi vida mientras usted está aquí vendiendo guitarras robadas y relojes falsos. Lo que comenzó como una negociación rutinaria escaló a un enfrentamiento, donde el cliente casi acusó a Rick de incompetente, ignorante e incluso estafador. Los gritos se hicieron tan fuertes que Antoine, el guardia de seguridad, tuvo que abandonar su puesto habitual cerca de la entrada para acercarse al mostrador principal, temiendo que la situación se tornara violenta. «Usted no sabe lo que está viendo. Esta cosa vale más que toda su maldita tienda», continuó el cliente, golpeando el mostrador repetidamente. La tensión llenaba el aire. Old Man Richard Harrison, el patriarca que siempre supervisaba todas las operaciones, finalmente intervino desde su escritorio con su estilo directo y sin rodeos. «Señor, le voy a pedir que baje la voz y se comporte como un adulto. En esta tienda tenemos una regla simple. Si no estamos seguros de un artículo, no lo compramos. Y definitivamente no vamos a tolerar insultos en nuestro propio establecimiento». Fue su forma educada de decir, «Lárguese de mi tienda». La mirada de acero del ex veterano de la Marina dejó claro que no era una sugerencia. Mientras el cliente se marchaba, aún furioso, murmuró lo suficientemente alto como para que todos escucharan que los Harrison acababan de perder una gran oportunidad. Lo que no entendía es que Rick acababa de evitar tirar miles de dólares en una réplica moderna que, en el mejor de los casos, valía unos pocos cientos de dólares. La puerta quizás no se cerró de golpe ante él, pero estaba claro que ese cliente había sido vetado permanentemente de Gold and Silver. Meses después, Rick comentó en una entrevista que esa era la razón por la que siempre consultaba a expertos externos. Por mucho que crea saber, siempre hay alguien que sabe más. La diferencia es que algunos aceptan sus limitaciones y otros no. Las cámaras no siempre graban en Gold and Silver Pawn, y quizás eso fue lo mejor en el caso de Daniel Callahan, un veterano de Vietnam que protagonizó uno de los incidentes más controvertidos en la historia de la tienda. Lo que comenzó como un día de trabajo normal en 2012 terminó en los tribunales y en los titulares de la prensa local. Callahan entró en la tienda con la intención de vender un rifle M1 Garand de la Segunda Guerra Mundial, una pieza histórica que pertenecía a su padre. Según los testigos, desde el principio mostró un comportamiento errático y agresivo, exigiendo hablar directamente con las personalidades del programa y no con los empleados regulares, quienes atendían a la mayoría de los clientes en días de gran afluencia. Al ser informado de que debía esperar como todos los demás, la situación comenzó a deteriorarse. Callahan, quien se movilizaba con un bastón debido a una herida de guerra, supuestamente comenzó a gritar obscenidades y a amenazar a los empleados, creando un espectáculo alarmante para los turistas que hacían cola afuera, muchos de ellos con niños pequeños. Según la demanda que Callahan presentó más tarde, acusó a Rick y al viejo de haberlo sometido, arrastrado por la tienda y arrojado a la acera junto con su rifle y su bastón, dañando a ambos. Además, afirmó que durante el altercado, el viejo le había dicho, «Veterano o no, no toleramos ese tipo de comportamiento aquí». La versión de Corey Harrison, quien estuvo presente en el incidente, fue completamente diferente. Ese tipo estaba completamente fuera de control, con un arma en la mano y unas 4,000 personas esperando afuera para entrar a la tienda, relató Corey. Estaba gritando, «¡Quiero ver al jefe!», mientras causaba un alboroto que asustaba a nuestros clientes. Teníamos que proteger a nuestros empleados.
Callahan exigió $20,000 en compensación por daños físicos, emocionales y materiales. También alegó discriminación contra un veterano discapacitado, una acusación que podría haber dañado la imagen pública de la familia Harrison. Sin embargo, los Harrison tenían algo más valioso que cualquier artículo en su tienda: docenas de cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas por todo el lugar, que probablemente grabaron toda la verdad detrás del incidente. El caso nunca llegó a juicio. Se llegó a un acuerdo extrajudicial, cuya suma y términos se mantuvieron en secreto. Aunque fuentes cercanas a la familia afirman que fue una cantidad simbólica, muy inferior a los $20,000 solicitados inicialmente. A veces pagar unos pocos dólares es más barato que gastar tiempo y energía en un juicio, incluso si tienes razón, comentó Rick más tarde en una entrevista, sin referirse específicamente a este caso. Nunca sabremos exactamente qué sucedió ese día, pero una cosa es segura: cuando entras en Gold and Silver, exigiendo atención especial y causando disturbios, no esperes un trato VIP, especialmente si llevas algo que podría considerarse un arma. Este incidente se convirtió en una advertencia tácita, una demostración de que la línea entre un cliente difícil y una amenaza a la seguridad es extremadamente tenue en el entorno de alta presión de Las Vegas. También mostró otra faceta de Corey, quien a menudo era conocido por su personalidad despreocupada, pero que no dudó en actuar con decisión cuando la seguridad de su familia y su negocio se vieron amenazadas. Imagina una pesadilla para cualquier anticuario. Compras una valiosa colección de monedas de oro por $12,000 en efectivo. Las fundes inmediatamente para revender el metal precioso, una práctica común cuando el oro está alto, y luego descubres que habían sido robadas. Este espantoso escenario se hizo realidad para la familia Harrison en 2014, en un incidente que sacudió no solo la tienda, sino también a la comunidad numismática. Todo comenzó cuando Jennifer, una mujer de unos 30 años con una apariencia respetable, entró en la tienda con una impresionante colección de monedas de oro americanas. Explicó que había heredado la colección de su tío recién fallecido y necesitaba el dinero para pagar facturas médicas. La colección incluía varias monedas Double Eagle de $20 de principios del siglo XX, algunas Liberty Head de $10 y otras monedas conmemorativas, todas en excelente estado. Rick, siempre conocedor del valor del oro, examinó las monedas y ofreció $12,000, basándose principalmente en el valor del metal y no en el de colección. La transacción incluso fue grabada para el programa, mostrando a Rick explicando: a veces tenemos que tomar decisiones de negocios. El mercado de colección es inestable, pero el oro siempre es oro. Solo 3 días después de la compra, William, un hombre visiblemente agitado, entró en la tienda y pidió hablar con la gerencia. Se presentó como el tío de Jennifer y reveló una verdad espantosa: la colección no era una herencia. Había sido robada de la caja fuerte de su casa por su sobrina adicta. El golpe real llegó cuando William presentó documentos de tasación profesionales, valorando la colección en unos $50,000 debido a la rareza y el estado de conservación de algunas de las monedas. En particular, una Double Eagle de 1927, que los Harrison habían valorado únicamente por su contenido de oro, podría haber alcanzado los $20,000 por sí sola en una subasta especializada. El problema era que las monedas ya habían sido fundidas en lingotes de oro para su reventa, una práctica legal y común en el negocio cuando se compra por el valor del metal. La situación empeoró cuando William intentó demandar a la tienda, argumentando que la ley de Nevada exige retener los artículos empeñados durante 30 días antes de venderlos o alterarlos, precisamente para proteger a los verdaderos propietarios en casos de robo. Sin embargo, un vacío legal específico para el oro y otros metales preciosos permitió a los Harrison escapar de la responsabilidad legal, aunque no sin dejar una mancha en su reputación dentro de la comunidad de coleccionistas. Técnicamente no hicimos nada malo, explicó Rick en una declaración posterior, pero moralmente me siento fatal. Si hubiéramos sabido que estaban robadas, nunca las habríamos comprado. Jennifer fue arrestada y posteriormente condenada por robo y fraude, cumpliendo 18 meses de prisión. Como parte de su sentencia, debía indemnizar a su tío, pero debido a su incapacidad financiera, William nunca recuperó el verdadero valor de la colección de toda su vida. Este incidente también llevó a un cambio en las operaciones de la tienda. Ahora retienen las monedas antiguas al menos 30 días antes de fundirlas, incluso cuando la ley no lo exige, y consultan bases de datos de artículos robados al adquirir objetos de alto valor. El oro fue fundido, la historia borrada, y una lección amarga quedó grabada. A veces, la decisión de negocio más rápida es la más costosa moralmente.
Cuando Marcus Johnson, un coleccionista de música con contactos en la industria, entró en la tienda con un estuche de guitarra viejo que contenía una Fender Stratocaster Olympic White de 1963, la atmósfera en Gold and Silver cambió instantáneamente. Esta guitarra, según su dueño, había pertenecido al legendario Jimi Hendrix. Rick, un ferviente fanático del rock, apenas pudo contener su emoción. Si esta guitarra fue realmente poseída y tocada por la leyenda, será la mejor guitarra que haya entrado en mi tienda, declaró Rick con los ojos brillantes mientras levantaba respetuosamente el instrumento de su estuche. Hendrix había transformado por completo nuestra comprensión de la guitarra eléctrica, y poseer una parte de su legado era el sueño de todo coleccionista. La guitarra llevaba consigo las huellas del tiempo y la historia. La pintura blanca marfil se había amarillado, con grietas y arañazos en lugares familiares, testimonio de miles de horas de actuaciones. Más importante aún, había sido modificada para que un zurdo como Hendrix pudiera tocarla, con las cuerdas invertidas y el enganche de la correa en el lado opuesto. Cada detalle parecía contar una historia, una epopeya de actuaciones explosivas y melodías inmortales. Como era habitual con artículos de este calibre, Rick llamó a Jesse Amoroso, propietario de Cowtown Guitars y experto local en guitarras clásicas, quien había colaborado con el programa en innumerables ocasiones. Jesse era un hombre de confianza, un amigo de la tienda, en quien Rick y Oldman depositaban una fe absoluta en su conocimiento e integridad. Jesse llegó rápidamente, visiblemente emocionado también ante la oportunidad de tasar un objeto con tal potencial histórico. Su tasación se llevó a cabo meticulosamente. Examinó el número de serie, los potenciómetros originales, el desgaste de los trastes y las marcas características de un guitarrista zurdo. Incluso olió el interior de la cavidad electrónica en busca del aroma distintivo de la auténtica antigüedad. Todo parecía encajar. Marcus Johnson también presentó un impresionante conjunto de documentos, un certificado de autenticidad, un registro de propiedad que supuestamente rastreaba la historia de la guitarra desde Hendrix hasta el actual propietario, e incluso viejas fotografías que mostraban a Hendrix tocando con una guitarra idéntica durante su gira europea de 1967. La atmósfera en la tienda se hizo densa por la expectativa. Corey y Chumley se mantuvieron cerca, observando en silencio, conscientes de que estaban presenciando un momento que podría redefinir la historia de la tienda. Para Rick, esto no era solo un negocio, era una oportunidad de tocar una pieza del alma del rock and roll. La guitarra no era solo un trozo de madera y cuerdas de metal, era una reliquia, un emblema de innovación y genio musical. La promesa de un trato millonario flotaba en el aire, pero para Rick, su verdadero valor trascendía el dinero. Era la oportunidad de poseer una leyenda. Este capítulo se cerraba con una expectación palpable, mientras todos los ojos se posaban en Jesse Amoroso, esperando su veredicto final, uno que decidiría el destino de la guitarra y abriría uno de los capítulos más dramáticos en la historia de la casa de empeños Gold and Silver. El silencio se apoderó de la tienda mientras Jesse Amoroso completaba su tasación. Colocó la Fender Stratocaster con sumo cuidado, tomando una profunda bocanada de aire como para recuperar la calma profesional ante un descubrimiento trascendental. Todas las miradas, desde Rick, Corey, hasta los curiosos clientes que observaban a distancia, estaban fijas en él. Finalmente, Jesse levantó la vista, miró a Rick directamente a los ojos y pronunció el veredicto que todos esperaban. «Rick, esto es auténtico», dijo con un tono solemne y certero. «Basado en todo lo que veo, esta guitarra fue poseída y muy tocada por Jimi Hendrix». Esa confirmación fue como un rayo, no de destrucción sino de creación, transformando un potencial objeto de empeño en un tesoro histórico. Jesse continuó explicando de manera convincente. Señaló el desgaste en los trastes que coincidía con el estilo único de Hendrix, los pequeños arañazos en el cuerpo que se correspondían con fotografías de conciertos de 1967, e incluso los microchips internos que tenían códigos de fecha de producción coherentes con principios de 1963. La documentación adjunta, tras una revisión minuciosa, tampoco parecía tener fisuras. Todo estaba perfectamente orquestado para demostrar una única verdad. Esta era la guitarra de la leyenda. Su valor estimado dejó a todos atónitos, alrededor de $1 millón en el mercado adecuado, y posiblemente más en una subasta especializada con los compradores correctos. Comenzó la negociación más tensa en la historia del programa. Rick, con el corazón de un fan pero la cabeza de un hombre de negocios, hizo una oferta inicial de $250,000, una cifra monumental para los estándares de Pawn Stars, donde los tratos rara vez superaban el umbral de los $100,000. Marcus Johnson, el vendedor,
Solo sonrió con desdén y se mantuvo firme en los $900,000. El tira y afloja se prolongó mucho más de lo que se suele mostrar en televisión. Rick subió la oferta a $350,000, luego a $400,000. Con cada incremento, Rick miraba de reojo a Jesse en busca de confirmación, y su experto de confianza solo asentía discretamente, reforzando la creencia de Rick de que esta era una inversión que valía la pena. Finalmente, Rick hizo su oferta final, $450,000, más del doble de lo que había pagado por cualquier otro artículo en la historia de la tienda. El vendedor insistía en $750,000. Cuando parecía que el acuerdo se iba a romper, Johnson cedió inesperadamente, aceptando la cifra de $450,000 con una condición. Si la guitarra se revendía por más de $800,000 en un año, él recibiría un porcentaje adicional de las ganancias. El acuerdo se cerró con un apretón de manos. Rick se sintió eufórico. No solo poseía un objeto de inmenso valor financiero, sino también una pieza de la historia musical. Ya imaginaba la creación de una exhibición especial en la tienda dedicada a Hendrix, atrayendo a fans de todo el mundo. Su confianza en Jesse Amoroso, su amigo y colaborador de años, había sido recompensada con creces. Había confiado en la pericia de Jesse y ahora tenía una leyenda en sus manos. Pero en el mundo de los empeños de Las Vegas, la confianza es una mercancía peligrosa. El momento de triunfo de Rick fue, en realidad, el comienzo de una conspiración meticulosamente calculada, un drama en el que él no era el vencedor, sino la principal víctima. Ese apretón de manos no fue el cierre de un trato, sino el sello fatídico de una de las traiciones más dolorosas que jamás enfrentaría. La alegría de Rick Harrison duró poco. Había dedicado los días posteriores al trato del siglo a planificar la exhibición de la guitarra Fender. Contactó a expertos en seguridad para diseñar una vitrina a prueba de balas, e incluso esbozó una placa de bronce que registraría la historia de la guitarra y la leyenda de Jimi Hendrix. La casa de empeños Gold & Silver estaba a punto de tener una nueva pieza central, un imán para turistas y medios de comunicación. Rick se sentía en la cima del mundo, habiendo realizado un trato que no solo prometía ganancias, sino que también solidificaba el legado de la familia Harrison como custodios de la historia. Pero entonces, una llamada telefónica de un amigo del mundo de los coleccionistas lo destrozó todo. «Oye, Rick», dijo el amigo, con voz vacilante, «acabo de ver una Fender Stratocaster Olympic White del 63 a la venta en una prestigiosa casa de subastas de memorabilia musical, y su descripción suena muy parecida a tu guitarra». El corazón de Rick comenzó a latir con fuerza. Se apresuró a acceder al sitio web de la casa de subastas. Y allí, en la pantalla del ordenador, estaba la imagen de la guitarra por demos, la que acababa de gastar casi $500,000. Estaba fotografiada profesionalmente, luciendo aún más espléndida que en su tienda. Pero el verdadero shock llegó cuando miró el nombre del vendedor. No era Marcus Johnson. El vendedor listado era Jesse Amoroso. El mismo Jesse Amoroso, el experto de confianza, el amigo en quien había depositado su fe absoluta, quien lo había mirado a los ojos y había afirmado, «Esto es auténtico». El mundo entero de Rick se desmoronó. La alegría se transformó en horror y luego rápidamente en una fría furia. Llamó a Jesse de inmediato, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Llamó a Marcus Johnson y ese número de teléfono ya no existía. La cruda verdad comenzó a revelarse, tan clara y cruel como las luces de neón de Las Vegas. Esto era una estafa elaboradamente orquestada, y él era la estrella involuntaria de su drama. Su plan era sofisticado. Johnson era el testaferro, un actor contratado para contar una historia convincente. Jesse, como experto respetado y rostro familiar en televisión, era quien le daba legitimidad al engaño. Habían utilizado la plataforma del programa Pawn Stars y la credibilidad de Rick para lavar la guitarra, creando una historia de origen atractiva y validada por el público. Su verdadero objetivo no era engañar a Rick sobre la autenticidad de la guitarra. Era de hecho una Fender Stratocaster del 63, sino engañarle sobre su conexión con Jimi Hendrix. Una vez que Jesse autenticó esa historia legendaria, el valor de la guitarra se disparó artificialmente. Su plan original quizás era que Jesse comprara la guitarra a Johnson por un precio bajo después de salir de la tienda, para luego venderla a un coleccionista real por el valor verdadero de una guitarra vintage, unos $20,000, más una prima por la interesante historia que ahora tenía. Pero la codicia los llevó más lejos, decidiendo venderla en una gran casa de subastas con la esperanza de obtener una suma mucho mayor. Para la familia Harrison, esta traición fue particularmente dolorosa. No solo implicaba a un cliente estafador,
sino a alguien en quien habían depositado su plena confianza profesional durante años. El impacto financiero fue inmenso, casi $500,000, pero el daño a la confianza era incalculable. Rick se sintió apuñalado por la espalda por la misma persona a la que había considerado un aliado. Esta herida no era solo monetaria, era un golpe demoledor a su juicio y a su instinto empresarial. La sensación de traición se arraigó en la mente de Rick Harrison más profundamente que cualquier pérdida financiera. La furia inicial se disipó, dejando paso a una determinación férrea. No dejaría que Jesse Amoroso y Marcus Johnson salieran impunes. Esto ya no era cuestión de negocios, sino de honor. La reputación de la casa de empeños Gold and Silver, construida a lo largo de 3 generaciones, ha sido explotada y denigrada. Rick decidió demandar a ambos estafadores, abriendo una batalla legal compleja y costosa. El pleito no era meramente para recuperar los $450,000. Era una lucha para reafirmar la verdad y buscar justicia. El equipo legal de Rick argumentó que se trataba de un caso de fraude organizado, en el que Jesse Amoroso había abusado de su posición como experto y de su relación de confianza para engañar deliberadamente a Rick sobre el origen y el valor de la guitarra. Recopilaron pruebas, incluyendo correos electrónicos y mensajes de texto, si eran recuperables, entre Jesse y Marcus, testimonios de otros expertos en guitarras para demostrar que no existía evidencia auténtica que vinculara el instrumento con Jimi Hendrix, y por supuesto, la propia grabación del programa, donde Jesse había hecho su firme afirmación. La parte demandada, por supuesto, contraatacó ferozmente. Los abogados de Jesse y Marcus sostuvieron que no se trataba de un fraude, sino de una transacción comercial en la que el comprador no había realizado su debida diligencia. Argumentaron que Jesse solo había emitido su opinión experta y que en el mundo de las antigüedades las opiniones podían variar. Intentaron transformar a Rick de víctima a un empresario inexperto que se había dejado llevar por la emoción de una potencial ganga, ignorando las señales de advertencia. Sostenían que Rick, y no otro, era el único responsable de su decisión. La batalla legal se prolongó durante meses, convirtiéndose en un pantano de procedimientos, sesiones de declaración y tensas negociaciones. La prensa local y los portales de noticias de entretenimiento siguieron de cerca el caso, transformándolo en un drama público. Para Rick, cada día del pleito era un doloroso recordatorio de su ingenuidad. Tuvo que enfrentarse a Jesse en las audiencias, viendo a quien alguna vez consideró un amigo, ahora sentado en el otro lado, intentando destruir su credibilidad. Los careos en las salas de interrogatorio se volvieron intensos. El abogado de Jesse intentó ahondar en las transacciones pasadas de Rick, buscando cualquier desliz para probar que era una persona fácilmente engañable. Pero Rick se mantuvo firme. Contó su historia de manera clara y consistente, enfatizando que la base de este acuerdo no fue su propia diligencia, sino la confianza absoluta en la palabra de un experto reconocido. Esta batalla no solo se libró en los tribunales, también fue una lucha por la imagen pública. La familia Harrison tuvo que esforzarse para proteger su marca, asegurando a clientes y socios que seguían siendo un negocio confiable. Oldman y Corey se mantuvieron al lado de Rick, presentando un frente unido ante el público. Entendieron que el resultado de este pleito no solo decidiría el destino de $500,000, sino que también moldearía el futuro y el legado de la casa de empeños Gold and Silver. La tensa batalla legal finalmente llegó a su fin, pero no con un veredicto rotundo de la corte como Rick había esperado. En cambio, el caso se resolvió fuera de los tribunales, con los términos mantenidos en secreto bajo un acuerdo de confidencialidad. Aunque los detalles nunca se hicieron públicos, fuentes cercanas a la familia Harrison revelaron que habían recuperado la mayor parte de los $450,000 perdidos. Financieramente, eso podría considerarse una victoria, pero la cicatriz que dejó la traición era mucho más profunda e imborrable con dinero. Rick y la familia habían recibido una costosa lección sobre la naturaleza de la confianza en un mundo empresarial despiadado. Aprendieron que en el entorno de alta presión de Las Vegas, donde los grandes sueños y las grandes estafas coexisten, la vigilancia debe ir siempre de la mano de la confianza, y a veces debe prevalecer. Después del incidente, un cambio sutil pero perceptible se había producido en el interior de Rick Harrison. Su optimismo y entusiasmo contagioso al enfrentarse a un objeto único habían sido reemplazados por una actitud más cautelosa, casi escéptica. Seguía siendo un experto perspicaz, pero ahora, en sus ojos había una capa adicional de análisis frío. Ya no confiaba fácilmente en historias atractivas o en las afirmaciones de expertos, por muy familiares que fueran. Cada objeto de alto valor ahora debía pasar por un riguroso proceso de verificación cruzada, con opiniones de múltiples expertos independientes antes de tomar cualquier decisión.
El precio de la confianza no se medía solo en dólares. También era la pérdida de una relación profesional y personal. Rick había considerado a Jesse Amoroso un amigo, un aliado en el intrincado mundo de las antigüedades. Ahora, ese nombre solo evocaba amargura y decepción. El incidente le enseñó a Rick que incluso los amigos más confiables pueden tener un precio, y cuando la suma es lo suficientemente grande, la lealtad puede volverse frágil. En los meses posteriores a la finalización del caso, la atmósfera en la casa de empeños Gold and Silver era algo más sombría. La familia Harrison había enfrentado uno de sus mayores desafíos y lo había superado, pero no indemne. Habían ganado la batalla legal, pero habían perdido la guerra de la confianza. Oldman, con su experiencia de toda una vida, quizás entendió mejor esta lección. Habló poco del incidente, pero sus silenciosos asentimientos a las nuevas precauciones de Rick mostraban su aprobación. Corey también maduró a través de esta prueba, dándose cuenta de que el mundo de los negocios no siempre era de bromas y negociaciones alegres. La cicatriz de la confianza permanecía, un recordatorio constante de que, en el juego de comprar y vender historia, el pasado podía ser falsificado, y el futuro dependía de si podías ver a través del engaño. Rick había pagado un precio alto para aprender esa lección, una lección inolvidable. Tras la tormenta. Del pleito y la traición, la casa de empeños Gold and Silver no se derrumbó. Al contrario, resurgió de las cenizas de la confianza rota, volviéndose más fuerte y sagaz. La familia Harrison, a pesar de haber pasado por muchos altibajos, había transformado la crisis en una oportunidad para consolidar los cimientos de su negocio, asegurando que un error así nunca se repetiría. El cambio más notable fue la implementación de nuevas políticas más estrictas, especialmente en la tasación y verificación de la procedencia de la mercancía. La regla de Rick de consultar siempre a un experto ahora se complementaba con una cláusula, y siempre obtener una segunda, incluso una tercera opinión de expertos que no estén relacionados entre sí. Para cualquier artículo de valor superior a un cierto umbral, la tasación ya no era responsabilidad de un solo individuo. Un pequeño consejo de expertos independientes sería consultado y sus informes cotejados cuidadosamente antes de que la tienda hiciera cualquier oferta. Además, la verificación de la procedencia no se limitaba a los documentos proporcionados por el vendedor. La tienda invirtió en servicios de registro y bases de datos internacionales de obras de arte y antigüedades robadas o en disputa. Cada objeto de alto valor era examinado a través de estos sistemas. Este proceso podía ser largo y costoso, pero era el precio que los Harrison estaban dispuestos a pagar para protegerse de futuras conspiraciones. El cambio no solo ocurrió en el papel. Las relaciones dentro de la familia también se fortalecieron. Al enfrentar juntos la traición y la presión pública, Rick, Corey y Oldman se habían unido más. Aprendieron a apoyarse mutuamente no solo como colegas de negocios, sino como una familia. Las pequeñas disputas diarias parecían menos importantes en comparación con la protección de su legado compartido. Corey, en particular, había madurado a través de esta prueba, mostrando agudeza en los negocios y una lealtad inquebrantable a su familia. Ya no era solo el niño mimado a los ojos de su padre y su abuelo, sino un verdadero pilar de la tienda. El incidente con Jesse Amoroso se había convertido en una historia de advertencia contada a los nuevos empleados, parte de la cultura de la empresa. Subrayaba la importancia de la integridad, el escepticismo saludable y la lealtad. La casa de empeños Gold and Silver había perdido parte de su inocencia, pero a cambio había ganado una armadura de experiencia y cautela. Todavía daban la bienvenida a objetos únicos e historias fascinantes que cruzaban sus puertas cada día, pero ahora lo hacían con un ojo más perspicaz, una mente más fría. Habían aprendido que en el desierto de Las Vegas no todo lo que reluce es oro, y no todos los expertos dicen la verdad. La familia Harrison, aunque con cicatrices, se había vuelto más fuerte y sabia, lista para enfrentar cualquier conspiración que el futuro pudiera traer, porque sabían que la base más sólida de su negocio no eran los artículos en el inventario, sino la resiliencia forjada a través de la adversidad. Desde los grilletes falsificados hasta la guitarra de la traición, Rick Harrison y su familia aprendieron que, en el mundo de los empeños, el mayor enemigo no es un objeto falso, sino un experto fraudulento. La mirada de Rick al observar un nuevo objeto ahora era más fría, más calculadora, llevando para siempre la sombra del engaño de Jesse Amoroso. La confianza, una vez rota, nunca puede repararse por completo. Soy Danilo. Si esta historia de los rincones ocultos te ha interesado, suscríbete y comparte. Siempre hay otra verdad detrás de las cámaras.